Mi hermana me llamó administradora del juzgado delante de todos en su fiesta de compromiso. Su prometido palideció y susurró: «Espera, eres la jueza». Lo que pasó después no fue ruidoso ni dramático, pero lo cambió todo. Déjame contarte lo que realmente pasó. Nunca esperé ser humillada en la fiesta de compromiso de mi hermana. Las luces eran cálidas, las sonrisas ensayadas, y su voz se escuchaba con naturalidad cuando se reía y decía que solo era administradora en un juzgado. La gente se reía entre dientes. Alguien brindó. Me ardía el pecho, pero permanecí callada como siempre. Entonces su prometido se giró hacia mí, observándome la cara como si la hubiera visto antes. «¿Y a qué te dedicas?», preguntó. No le di explicaciones. No me defendí. Dije una sola palabra. Y lo que pasó después no fue ruidoso, dramático ni caótico, pero cambió para siempre la forma en que mi familia me veía. Me llamo Variti. Y desde que tengo memoria, a mi familia le han encantado las etiquetas claras, de esas que se dicen rápidamente en la cena, de esas que no invitan a preguntas adicionales. Mi hermana Evelyn siempre fue la imponente, ambiciosa, carismática, la que podía entrar en una habitación y hacer que todo girara a su alrededor. Y yo, la callada, la confiable, la que trabajaba en el juzgado. Esa frase me seguía a todas partes. Mesas de acción de gracias, cenas de cumpleaños, llamadas casuales con familiares que no me habían visto en años. «¿Así que sigues haciendo trabajo administrativo?», me preguntaban, sonriendo con amabilidad. Yo asentía. «Sí, sigues ahí». Y la conversación seguía. Lo que no vieron fue el cuidado con el que había aprendido a mantenerme invisible ante ellos, no por vergüenza, sino porque cada vez que intentaba explicarles, se les cerraban los ojos. Aprendí pronto que mis logros incomodaban a la gente, especialmente a Evelyn. Así que suavizaba mis palabras, las suavizaba, les dejaba creer en mi versión más pequeña porque eso mantenía la paz. En casa, el patrón nunca cambiaba. Evelyn hablaba. Todos escuchaban. Mis padres se inclinaban cuando ella hablaba de su trabajo, sus logros, sus planes. Cuando yo hablaba, los tenedores raspaban los platos, alguien cogía más vino. No era crueldad, era hábito, y los hábitos son difíciles de romper. Solo había una persona que me miraba de otra manera. Mi prima Lily. Se fijaba en mis noches largas, en mi comportamiento, en cómo vibraba mi teléfono a horas intempestivas. Sabía la verdad incluso cuando nunca la decía en voz alta. A veces me apretaba la mano por debajo de la mesa como si me recordara que no era invisible en todas partes. Me dije a mí misma que no necesitaba la aprobación de mi familia. Me dije a mí misma que sus opiniones no importaban. Pero eso era solo una verdad a medias, porque cada vez que Evelyn se reía de mi trabajo en el juzgado, algo dentro de mí se tensaba. No era ira, todavía no. Algo más silencioso. Algo más pesado. Para cuando llegara su fiesta de compromiso, ya sabía cómo iría la noche. Llegaría temprano. Ayudaría donde me necesitaran. Sonreiría cuando me presentaran. Me iría antes de que alguien notara mi ausencia. No esperaba respeto. No esperaba curiosidad. Lo que no esperaba era ser acorralada por una pregunta que se negaba a dejar que la mentira sobreviviera un minuto más. La fiesta de compromiso fue exactamente lo que uno esperaría de Evelyn, perfecta, recargada y cuidadosamente diseñada para impresionar. Las guirnaldas de luces se extendían por el patio trasero como una puesta de sol sobre un escenario. Flores blancas por todas partes. Una pancarta con sus nombres colgaba tan alto que parecía que nos estuviera observando. Llegué temprano porque era lo que siempre hacía. Antes de que pudiera dejar el bolso, mi madre me dio un montón de servilletas y señaló hacia la mesa de bebidas. «¿Puedes ayudarme ahí?», dijo, dándose la vuelta. Sin mirarme a los ojos, sin interrogantes. Para cuando empezaron a llegar los invitados, ya había rellenado el hielo 2 veces y limpiado un mostrador que nadie había usado todavía. Me dije a mí misma que estaba bien. Estaba acostumbrada a este rol. Yodel, silenciosa, discreta. Entonces llegó Evelyn. Salió del coche resplandeciente, su diamante reflejaba la luz como si tuviera un foco propio. La gente se reunió a su alrededor al instante. Llovieron los cumplidos. Los flashes de las cámaras. Su prometido, Daniel, la seguía de cerca, refinado, tranquilo, sonriente, como alguien que sabe mantener la calma sin esforzarse demasiado. Estrechó manos, dio las gracias, escuchó más de lo que habló. Al principio, apenas me miró. Evelyn se aseguró de que todos supieran lo exitoso que era. Grandes victorias, grandes pagos, grandes cifras que parecían impresionantes pero que se confundían después de un rato. Mis padres sonrieron radiantes como si hubieran tenido algo que ver. Me quedé cerca del final de la multitud, sin tocar el champán, viendo la misma historia que había visto desarrollarse toda mi vida. Entonces Evelyn me vio. «Ven aquí», dijo,
haciéndome señas como si se me hubiera ocurrido. Creo que no todos conocen a mi hermana. Me rodeó los hombros con un brazo y sonrió ampliamente. Ella es Verity. Trabaja en el juzgado. Unos asentimientos educados. Leve interés. Solo es administrativa, añadió Evelyn, riendo. Organiza todo. Contesta el teléfono. Ya sabes cómo es. Alguien rió entre dientes. Otra persona sonrió, y eso lo explicó todo. Sentí un calor familiar subir por mi pecho. El viejo instinto me animó a calmarlo, a callarme, a dejarlo pasar. Vaya la vista a mi vaso y respire hondo. Esto no era nuevo. Simplemente era más fuerte. Pero Daniel no se rió. Ahora me observaba, observándome de verdad. Su sonrisa se desvaneció levemente. Sus ojos escrutaron mi rostro como si repasara recuerdos que no encajaban del todo. Vi el momento de vacilación, la pausa que no correspondía. Anunciaron la cena y nos sentamos a la mesa. Me senté casi al final, justo donde me esperaban. Brindemos. Evelyn lo disfrutó al máximo. Luego volvió a levantar su copa. Hay gente que defiende casos importantes, dijo, señalando a Daniel con la cabeza. Y hay gente que contesta el teléfono, ¿verdad, Verity? Me miró fijamente, retándome a reaccionar. Fue entonces cuando Daniel se giró por completo en su silla y me miró fijamente. Espera, dijo lentamente. Verity, ¿qué haces exactamente en el juzgado? La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y de repente, la mentira ya no tenía dónde esconderse. Por un momento, nadie habló, no por cortesía, sino porque la pregunta no encajaba en el guión. Quedó allí, incómoda y expuesta, como un cable desprendido de la pared. Sentí todas las miradas sobre mí, el peso de los años sobre mis hombros. No respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia mis manos apoyadas en la mesa. Un pulgar rozó el borde de mi vaso. La madera bajo mis dedos era fría, sólida, real. Podía oír el suave zumbido de las luces exteriores, el leve tintineo de los platos en la cocina. La vida continuaba incluso cuando algo se abría silenciosamente. En esa pausa, 1000 pequeños momentos se abalanzaron sobre mí. Cada día festivo en el que me habían pedido que ayudara con los preparativos. Cada cena en la que mi trabajo se resumía en una sola palabra que hacía sentir cómodos a los presentes. Cada vez que había elegido el silencio porque me parecía más fácil que ver la decepción reflejada en los rostros de mis padres. Recordé estar de pie en mi apartamento a altas horas de la noche, con los zapatos puestos, releyendo notas, preparándome para otro largo día, sabiendo que nada de eso se mencionaría jamás en la mesa. Entonces me di cuenta de algo. No los había estado protegiendo quedándome callado. Había estado protegiendo la versión de mí que preferían, la más pequeña, la que no desafiaba el orgullo de nadie. Frente a mí, Evelyn sonreía con demasiada fuerza. Tenía la mandíbula apretada y la mirada penetrante, como si percibiera el cambio aunque aún no lo comprendiera. Mi madre se quedó mirando su plato. Mi padre tomó su vaso y se detuvo a medio camino, inseguro. Daniel seguía observándome, sin impaciencia, sin burla, solo esperando. El viejo instinto me decía que lo suavizara, que dijera algo vago, que mantuviera la paz una vez más. Pero otro sentimiento surgió, sereno y firme. NIRA, venganza. Claridad. Si hablaba ahora, la verdad caería. Si me quedaba callada, la mentira seguiría viva y yo seguiría encogiéndome para hacerle espacio. Entonces comprendí que no se trataba de venganza ni de demostrar algo. Se trataba de estar dispuesta a existir plenamente, incluso cuando esa existencia incomodara a los demás. Mi corazón se calmó. El miedo que había cargado durante años se aflojó lo justo. Miré primero a Daniel, luego a mis padres, y finalmente a Evelyn. Y supe que, pasara lo que pasara, no volvería a ser quien había sido antes de esta pregunta. No levant la voz. No sonreí. No di explicaciones. Dije una sola palabra, juez. Aterrizó suavemente, casi con cortesía, pero el efecto fue inmediato. El aire cambió, sin brusquedad, sin jadeos ni gritos, sino como si alguien hubiera apagado el ruido de fondo del mundo. Las conversaciones se apagaron a media respiración. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Incluso las luces de cadena parecieron zumbar con más fuerza en el repentino silencio. Por un segundo, nadie se movió. El rostro de mi madre palideció tan rápido que me sobresaltó. Sus labios se separaron y luego se cerraron, como si buscara una frase que nunca había ensayado. Mi padre parpadeó con fuerza, apretando la mano alrededor de su vaso antes de dejarlo con cuidado, como si fuera a romperse si no era cuidadoso. Evelyn se rió. Su risa salió aguda y quebradiza. Dios mío, dijo, agitando la mano. Qué gracioso. No la miré. Mantuve la vista fija en Daniel. No se había reído. No se había movido en absoluto.
Su expresión había cambiado de una forma que reconocí al instante. No era confusión ni ira, sino reconocimiento que finalmente cobraba forma. Se recostó lentamente, observándome como si estuviera reconstruyendo un recuerdo pieza por pieza. Juez, repitió en voz baja. Entonces abrió los ojos un poco. Verity Cole. El juzgado del centro. Nadie respiró. Usted presidió mi caso el año pasado. El de la disputa corporativa. Estuve frente a usted más de una vez. El silencio se hizo más profundo, denso e innegable. La sonrisa de Evelyn se congeló. ¿De qué hablas?, espetó, volviéndose hacia él. Trabaja en administración. Contesta teléfonos. La has visto como 2 veces. Daniel no la miró. Sé cómo es el trabajo administrativo, dijo con calma. Y sé cómo es ser juez. Me devolvió la mirada. Fuiste justa, directa. No te pavaneaste. ¿Escuchaste? Por eso lo recuerdo. Mi padre por fin recuperó la voz. ¿Eres juez?, preguntó con un tono de incredulidad. ¿Desde cuándo? 3 años, dije tranquilamente. Mi madre negó con la cabeza como si la palabra en sí misma no tuviera sentido. Pero dijiste que ayudabas a alguien. Dijiste que sí, respondí. Al principio. Nadie volvió a preguntar después de eso. Fue entonces cuando lo comprendieron. No de golpe, sino lenta y dolorosamente. La comprensión de que la historia que llevaban años repitiendo no había sido corregida, no porque fuera cierta, sino por conveniencia, porque no amenazaba el equilibrio al que estaban acostumbrados. Evelyn echó la silla un poco hacia atrás, con la mirada fija en los rostros. Esto es ridículo, dijo. Dejaste que todos creyeran que eras administrador. ¿Quién hace eso? La miré a los ojos por primera vez. No mentí, dije. Dejé de corregirte. Su cara se sonrojó. Lo hiciste a propósito. Esperaste hasta mi fiesta de compromiso para avergonzarme. Negu con la cabeza. Te pusiste en ridículo. Respondí una pregunta que hiciste delante de todos. Se volvió hacia Daniel, alzando la voz. Lo sabías. Sabías que era jueza y no me lo dijiste. No lo sabía, dijo. Nunca relacioné al juez Cole con tu hermana. Nunca dijiste su apellido. Nunca la dejaste hablar. Eso fue más duro que cualquier cosa que pudiera haber dicho. En la mesa, las reacciones se extendieron. Mi tío se miró las manos, murmurando algo en voz baja. Mi abuela se inclinó sobre la mesa y me apretó la muñeca suavemente, como si hubiera estado esperando este momento más que nadie. Siempre lo supe, dijo en voz baja. Te comportabas de otra manera. Evelyn se levantó tan bruscamente que su silla rozó el patio de piedra. El sonido rompió el silencio. Esta es mi noche, dijo con voz temblorosa. Y la has arruinado. Siempre haces esto. Siempre encuentras la manera de que sea sobre ti. Me quedé sentado, respondí con calma. Hasta que te burlas de mí. Hasta que me convertiste en un chiste delante de tu prometido y nuestra familia. No fue casualidad. Fue una decisión. Su boca se abrió y luego se cerró. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Daniel se levantó lentamente. Evelyn, dijo con cuidado. La forma en que le hablaste. Ella lo interrumpió. No. Se supone que estás de mi lado. Estoy del lado de la verdad, dijo. Y no sé cómo no me di cuenta. Cómo te dejé hablar así de tu propia hermana. Ese fue el momento en que se rompió. No de forma estrepitosa, ni explosiva, sino por completo. Evelyn miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que la órbita había cambiado. La atención que siempre había atraído ya no era suya. Nadie reía. Nadie la defendía. Incluso mis padres se quedaron paralizados, atrapados entre la hija a la que siempre habían elogiado y la que nunca habían visto realmente. Es increíble, susurró. ¿Te crees mejor que yo ahora? Negu con la cabeza. No. Creo que por fin dejé de fingir que soy menos. Me miró fijamente un segundo largo, con algo crudo y asustado titilando tras su ira. Luego se dio la vuelta y entró, con los tacones golpeando el suelo como signos de puntuación al final de una frase. Daniel dudó. Me miró. Había conflicto en sus ojos, pero también respeto. Necesito hablar con ella, dijo en voz baja. Asentí. Después de que se fueron, la mesa permaneció en silencio. El champán se calentó. Los platos permanecieron intactos. Mi madre finalmente me tomó la mano. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó en voz baja. No me aparté. Porque cada vez que intentaba que me vieras, dije, mirabas hacia otro lado. Nadie discutió eso. Y en esa quietud, sentí algo desconocido asentarse en mi pecho. No triunfo. Alivio. Como si finalmente hubiera dejado atrás un peso que llevaba años cargando y me hubiera dado cuenta de que no tenía que volver a levantarlo. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono en silencio y una extraña sensación de calma. Sin miedo, sin revivir la noche en mi cabeza.
Solo la luz del sol a través de las persianas y el zumbido constante de la ciudad al otro lado de mi ventana. Entonces empezaron a llegar los mensajes. Llamadas perdidas, mensajes largos, disculpas breves que parecían torpes pero sinceras. Familiares que de repente querían ponerse al día. Mis padres dejaron 2 mensajes de voz. No escuché ninguno. Alrededor del mediodía, llamaron a mi puerta. Era Daniel. Parecía cansado, como alguien que no ha dormido pero que ha reflexionado mucho. Nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá, con el café enfriándose entre nosotros. No puso excusas. No la defendió. Ya no puedo dejar de verlo, dijo. La forma en que te habló, la forma en que todos permitieron que sucediera. Asentí. No había nada que añadir. Aún no sé qué significa esto para nosotros, admitió. Pero sé que no puedo ignorarlo. Cuando se fue, el apartamento se sintió más luminoso. No vacío, simplemente honesto. Unos días después, Evelyn apareció sin avisar. Sin maquillaje, con el pelo recogido, la versión de ella que nunca aparecía en las reuniones familiares. No nos abrazamos. No peleamos. Tenía miedo, dijo finalmente. De ser común y corriente. De ser la segunda. Yo le creí. No estoy aquí para competir, le dije. Nunca lo estuve. Ella asintió lentamente, como si lo oyera por primera vez. No nos habíamos unido de repente. Nada se había arreglado de la noche a la mañana. Pero algo había cambiado. Mis padres empezaron a hacer preguntas y a esperar las respuestas. Lily me sonrió desde el otro lado de la mesa, y por primera vez no sentí la necesidad de dar explicaciones. Solía pensar que callar era lo mismo que ser amable. Estaba equivocada. El silencio no protegía a nadie. Solo les enseñaba a las personas lo insignificantes que podían hacerme. La verdad es que no le debes a nadie una versión más pequeña de ti mismo solo para mantener la paz. Si alguna vez has pasado por eso, ocultando tu crecimiento para que otros se sientan cómodos, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios. Y si esto te resonó, suscríbete. Mereces ser visto.